Que ver con dinero de los uruguayos, con el dinero que en realidad, bueno, supone poder tener acceso a determinados servicios. Finalmente, y esta es la lectura positiva, el conflicto que tenía a varios trabajadores uruguayos en conflicto permanente, con huelgas, incluso hasta de hambre, con una empresa brasilera, terminó. Petrobras arregla con el gobierno uruguayo, con el Estado, una salida sin reclamos, contra, bueno, que el Estado uruguayo, por lo menos transitoriamente, se quede, esto ya lo saben ustedes, con la infraestructura y la administración. Y hacerse cargo de este déficit que, hasta donde sabemos, va de 3 millones de dólares al año entre lo que supone Montevideo Gas y Conecta, ¿no? Cada uno con su cantidad de usuarios. La mejor salida posible, bueno, supongo que en eso hay consenso. La pregunta en realidad es, ¿por qué digo? Porque mantuvimos el servicio y se mantuvo el trabajo de 200 uruguayos. Ahora, en lo que no parece haber mucho consenso es cómo se va a tomar, a hacer esta transición. Finalmente dan los números. ¿Por qué Uruguay tiene que pagar tanto por el gas? ¿No? Creo que Brasil es el que paga muchísimo, muchísimo más. Pero digamos, Chile, estamos ahí. ¿Por qué estamos condenados a esta forma de operar con Argentina que va de mal en peor, que subió los costos, que no sé qué va a hacer con Vaca Muerta, que es donde está el yacimiento y donde nos traen a nosotros? Son muchas preguntas. Repasemos. El anuncio se conoció tras una breve reunión que mantuvieron el presidente Tabaré Vázquez y el presidente de Petrobras en Santa Fe. La petrolera brasilera desiste de 2 juicios contra el Estado uruguayo y deja Montevideo Gas, donde tiene mayoría accionaria y la gestión de la empresa. Y creo que es una muy buena cosa que se dejan de lado los juicios, que eso es muy importante. Los bienes de la empresa quedan en Uruguay, eso es muy importante. Y va a haber un periodo de transición donde se hará cargo el Estado, seguramente en forma indirecta, a través de una empresa privada de capital estatal. Esa empresa no está definida, pero podría ser ANCAP, que ya es accionista minoritaria en Montevideo Gas. El presidente, con esta negociación, que yo creo que ha sido una gran negociación y un gran trabajo, logró destrabar un problema que parecía hace pocos días muy difícil de hacer. Hay una parte B, que es lograr que la empresa tenga equilibrio. Según informó El País, actualmente hay 2 empresas interesadas en quedarse con la concesión del servicio de Montevideo Gas y Conecta. El ministro de Industria reveló que el déficit de Montevideo Gas y Conecta es de 3 millones de dólares al año. Según el ministro de Industria, la intención del gobierno es unificar ambas compañías, por lo que habría una reducción de gastos. Por la concesión del servicio de gas por cañería, Montevideo Gas paga al Estado un canon anual de 1,2 millones de dólares y Conecta unos 200.000 dólares, según fuentes consultadas por El Observador. El gobierno planteará cuál es la empresa pública, pero también ha dejado claro, porque no queremos generar falsas expectativas, que esto no va a quedar dentro del marco de la empresa pública, que esto es la transición, digamos, en cierta medida el modelo de contingencia, pero que va a ser ofrecida a empresas privadas. Bien, transición en un marco de contingencia, pero que va a ser ofrecida a empresas privadas o al menos que funcionan con capital privado, ¿no? La gran pregunta, obviamente, que se hace cualquiera es, ¿y va a aparecer ese inversor, esa empresa privada, ese capital? ¿Los números hacen o traducen en un buen negocio al gas en Uruguay, al servicio de suministro de gas en Uruguay? Por allí hemos escuchado o leído a expertos hacer referencia. Bueno, que hay una cuestión de plaza, de pequeñez, de tamaño de plaza, de cantidad de consumidores. ¿Podría ampliarse? Tal vez. Algunos hablan de que hay cañerías, varias, miles de cañerías que no están usando combustible. Bueno, podrían usarse para eso. Pero siempre vamos a tener que estar comprando a un precio donde el Uruguay poco incide, ¿no? Y ahí, bueno, yo no sé si eventualmente se hace un negocio seductor para el inversor extranjero. Y si no ocurre eso y la transición se prolonga, estaremos ante un nuevo caso como Pluna, donde se hizo lo imposible por de alguna manera poder darnos el lujo de tener bandera propia y fue, bueno, terminó como todos sabemos. Vamos a darle la bienvenida para quien puede tener alguna mirada sobre este tema y bueno,
mediar tal vez entre quienes tengan distintas preguntas. A nuestro invitado es el diputado Luis Puig por el Frente Amplio. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Gracias a ustedes. ¿Usted personalmente le tiene fe a que esto sea efectivamente solo una transición? Bueno, acá me parece que lo que hay que analizar es que la primera dificultad que tiene Uruguay en relación al gas natural es la no existencia de gas natural de tener en el que país, comprarlo. ¿no? Situación que si uno la pudiera traspolar a Europa, podríamos decir que una de las principales empresas de gas del mundo, que estuvo acá también, Gas de France, pertenece a un país como Francia que no tiene gas. Sin embargo, el gas se ha desarrollado a lo largo de décadas en ese país. Uruguay tiene esa dificultad, pero al mismo tiempo yo creo que han habido decisiones políticas equivocadas a lo largo del tiempo y a partir de la privatización que se entendió que se podía cambiar la matriz energética en el país a partir del gas natural argentino. ¿Y qué pasaba? Argentina ya en la década del 90 privatizó una enorme empresa del Estado que era Gas del Estado, que tenía 4 millones de usuarios. Esa empresa fue desguazada por 10 transnacionales y el Estado argentino perdió su capacidad de fiscalización, no sabía cuánto gas existía. Y al mismo tiempo esas empresas presionaron en la década del 90 para realizar gasoductos hacia Chile y hacia Uruguay porque lo que les interesaba era la venta rápida del producto para recuperar la inversión y generar grandes ganancias. Esto nosotros como sindicato lo denunciamos en el año 95 con la participación de un experto que era Callejas, que había sido ministro de Energía de Alfonsín, que decía, ojo que esta ecuación puede ser un salto al vacío. Nosotros lo alertamos. Y se nos dijo en el 90, no, el gas argentino tiene existencia suficiente para abastecer, para llegar a las industrias, para desarrollar en todo el país. Hubo quienes nos dijo, se van a abastecer de gas 700.000 hogares en el interior. Primera cuestión, no hay 700.000 hogares en el interior, pero era tanta esa manija de que cambiaban, que en realidad Uruguay se fue metiendo en un cuello de botella dependiendo de la ecuación argentina, y lo que sucedió es que la mala administración, primero de Gas de France, después de Petrobras, llegaron a poner en jaque y en peligro el suministro de gas a la población. ¿Y esto qué quiere decir? Y bueno, quiere decir que había que buscar una salida favorable para el país, y hay que destacar que la empresa Petrobras tenía juicios contra el Estado uruguayo por 170 millones de dólares. 50 millones por Conecta, que no sé si vale 2 millones de dólares, ellos pedían una indemnización de 50 millones. Por Montevideo Gas pedían 120. Perdieron el litigio internacional por Conecta, lo cual dejó a esta empresa ante la realidad. No era posible ese chantaje para irse con cientos de millones de dólares. Creo que lo que logra, a partir de la lucha de los trabajadores, de la denuncia de los trabajadores, del sacrificio de los trabajadores una vez más, que el Poder Ejecutivo hace una muy buena negociación y el Estado uruguayo termina no pagando, no teniendo que pagar ninguna indemnización, con todos los bienes de la empresa al servicio de gas de los uruguayos, se reintegran los puestos de trabajo, se asegura el suministro para más de 40.000 usuarios, los puestos de trabajo para alrededor de 200 trabajadores y se defiende y se mantiene un servicio público que fue declarado de interés en el año 1973 en la última ley antes del golpe de Estado. Bien, sí, cómo llegamos hasta acá está claro, ¿no? Y supongo que eso nadie tiene peros para poner. El tema es cómo seguimos desde acá, ¿no? Porque usted planteaba que no funcionó finalmente por una mala administración secuencialmente, primero Gas de France y después Petrobras. Bueno, ¿se trata de una mala administración o hay que también entender que nuestra realidad de mercado y de potencial consumidores, ante cómo ha reducido la propia Argentina su producción de gas, o bueno, la extracción, digamos, son muchos elementos o es un desafío que solo depende de quien administre acá? Son muchos elementos y en realidad la situación de Argentina empieza a cambiar a partir de un yacimiento muy importante, de Vaca Muerta, como es el de Vaca Muerta, que empieza a funcionar este año en forma progresiva. Se habla de un gran yacimiento de gas y petróleo, donde si uno saca petróleo del pozo tiene acceso al gas. Hay algunos pozos específicos de gas, pero que esa situación
es progresiva a lo largo de los años. Pero vayamos a la ecuación ahora, porque yo me he encontrado estos días que algunos actores políticos, en vez de felicitar al gobierno que evitó que Uruguay perdiera 170 millones de dólares, dicen, y ahora vamos a mantener e incrementar la cantidad de funcionarios públicos. Falso, porque los trabajadores del gas nunca fueron funcionarios públicos, ni está planteado que lo sean ahora. Han sido trabajadores privados. La empresa, entre el año 1973 y 1995, hasta que se privatizó, fue una empresa autosuficiente que no necesitó ningún recurso de rentas generales. Eso es un elemento muy importante. ¿Por qué se parte de la base de que, porque la empresa dijo que tiene pérdidas? Yo tengo algunos números que son de los propios trabajadores, en base a números de la empresa, que pueden mostrar que la ecuación es diferente. ¿No pasó ya con Pluna? Permítame darle los números para que ustedes y la audiencia puedan sacar conclusiones. La facturación mensual por gas, lo que pagan los usuarios mensualmente, es alrededor de 126 millones de pesos. O sea, la empresa recauda 126 millones de pesos. El importar gas de Argentina sale alrededor de 86 millones de pesos. A su vez, los salarios están en el orden de los 20 millones de pesos. O sea que la ecuación hasta ahí, y lo único que falta son los sueldos gerenciales, que no se pudo obtener esa información, los sueldos gerenciales sumamente... Y la infraestructura, el gasto en infraestructura, mantenimiento de infraestructura... Sí. No, pero fíjese que tiene un margen importante en la diferencia que allí está planteada. Hay un margen importante. Pero además, la compañía de gas tenía una muy buena infraestructura, incluso cuando era productora de gas manufacturado. Fíjese que una actitud de las empresas transnacionales es, teniendo el edificio histórico de 25 de Mayo y Juncal con una enorme capacidad, se mudan a un edificio de lujo a 2 cuadras para la parte gerencial y de algunas tareas administrativas, pagando muy importantes resultados de esos alquileres. Se dejó la compañía del gas en la Rambla y se fue al norte de Montevideo, donde no hay gas. Yo creo que acá hay un fuerte componente en el tema de gestión. Bien. Pero además, yo estuve en la asamblea el otro día y un hincapié especial que se hizo en la asamblea es los trabajadores tenemos que ir con propuestas. Hemos hecho propuestas que no han sido atendidas. ¿Para qué? Para lograr un mejor servicio, mayor eficiencia, para tratar de aumentar la cantidad de usuarios y a partir de allí bajar los costos fijos. Creo que es una ecuación que se puede desarrollar de buena manera. Y yo creo que hay conciencia por parte de los trabajadores y creo que del Poder Ejecutivo también. Entonces tendríamos primero saludar esta resolución del conflicto y después ver que hay condiciones para desarrollarlo. Bien, me gustaría opiniones del panel. A ver, Pepe. Sí, me parece que son dos temas distintos, el de Pluna y este caso de la compañía del gas o de Petrobras, por un lado. Por el otro lado, me quiero detener un segundo en el tema de Vaca Muerta porque me parece fundamental, porque de allí viene el gas, sea público o privado, la empresa que lo maneje allí. Y estamos hablando de un yacimiento de 36.000 kilómetros cuadrados, es decir, el 20% de Uruguay, entre varias provincias, ¿no? San Juan, Río Negro, Neuquén. Por lo tanto, se calcula en los pronósticos más tibios que hay gas para 150 años y petróleo para 85. El tema es que comienza su explotación fuerte a partir del año que viene. 2020-2030 es el plan de negocios. Sí. Por lo tanto, lo que tiene Argentina es un verdadero tesoro. Y lo que tenemos nosotros muy cerca de allí es la posibilidad de tener gas muy barato. Por tanto, no es para nada menor. Ahora, el negocio del gas es un negocio brillante a nivel internacional. Si no, el Estado argentino no tendría en Vaca Muerta el 54% y el 46% restante está en manos de empresas privadas. Quizás lo que tú bien planteabas, es el tema nuestro es un tema de escala de economía, o sea, somos muy pequeños. Sé que también hay un plan que en su momento estuvieron plan de negocios manejando los trabajadores que hablaba de incrementar en alrededor de 3.000 usuarios más de los cerca de 45.000 que tiene hoy la empresa aquí en Uruguay, por lo menos en Capital. Se manejan distintos números, entre 38 y 54.000 usuarios de Montevideo Gas, Conecta, que es para otros departamentos 5.000 usuarios.
van por ahí, ¿no? Pero hay una subexplotación de cañerías, tengo entendido, y que eso podría ramificar bastante incrementar. más. Pero no es un tema menor lo de Argentina, porque digo, de allí viene el gas. Pero está en Argentina, ¿no? Pero de allí viene el gas. Pero de todas No hay maneras otra me forma. parece que siempre va a haber más disponibilidad, pero siempre estamos hablando de una empresa que maneja un recurso que nosotros no tenemos. Sí, por supuesto. Y cuando vemos lo que ha sido la inversión en diversificar la matriz energética, tal vez yo me planteo si esto no es pan para hoy, hambre para mañana, porque más tarde o más temprano alguien puede subir el canon y otra vez estamos con la misma disyuntiva, cuando en realidad estamos generando aquí en nuestro país energías que se podrían volcar a una tarifa eléctrica más barata y que de algún modo la gente pudiera utilizar eso de forma más accesible. Hoy sabemos que es imposible sostener un hogar solamente con energía eléctrica por los costos que tiene. Pienso en una mirada a largo plazo. En esta mirada a corto plazo, creo que el gobierno uruguayo no tenía demasiada alternativa que esta que ha optado. Bien, Eleonora. No, en una mirada también a largo plazo me parece que el gas es, el tipo de gas por cañería es muy buena forma de energía. Me parece que nosotros en este país no lo explotamos como lo deberíamos haber explotado y hoy no tenemos las condiciones de infraestructura como para poder tener gas en todos nuestros hogares. Y ahí es donde yo me hago la pregunta, si será rentable o no poder dotar a las ciudades de infraestructura para que nos llegue el gas. Yo creo que habría que pensar en eso y ver si no es un esfuerzo que vale la pena, porque es una fuente de energía que creo que podría ser beneficiosa para muchísimos hogares. Y ya que tenemos esta situación, habrá gas disponible y tal vez hay que explorar ese camino, ¿no? Sí, el conflicto no tenía otra solución, era esto. Esa era la realidad. Había llegado a un punto de embudo de que no había ningún otro tipo de solución y yo la aplaudo. La aplaudo porque se mantiene en fuente de trabajo y hay una empresa que lógicamente está funcionando. El problema acá es ver la viabilidad de la empresa, ¿no? De ver si con una administración diferente no le causa al Estado una erogación, sino que un beneficio. Y buscar en base a esa administración diferente y que por lo menos sea mejor que las que tuvieron anteriormente, un posible comprador. Yo creo que el tema central acá está en cómo se administre esto y ver los resultados que pueda tener para poder venderla nuevamente a algún privado. Virginia. Bueno, yo comparto que, y ya lo hemos dicho acá, que esta era la única opción que tenía básicamente el gobierno y que creo que por suerte se resolvió de la mejor manera para todos. Ahora creo que empieza una segunda etapa que tiene que ver con tratar de conseguir inversores para que, bueno, se pueda seguir funcionando la empresa. A mí lo que me gustaría preguntarle es, en el caso, ¿cuál es el plan B, digamos? Si bien ya surgió en la prensa que hay algunas empresas aparentemente interesadas, en el caso de que no aparezca, que pase el tiempo y no aparezcan inversores, ¿cuál es el plan B que se maneja? Y en segundo lugar, preguntarle para ese supuesto plan B o ante la existencia de ese plan B, si teniendo en cuenta que estamos ante un proceso electoral, no está pensado convocar a todos los partidos políticos para poder dar un debate sobre esto que planteaba Eleonora, bueno, sí, sobre la matriz energética incluye también al gas y desde qué lugar el Estado quiere que eso se dé. ¿Sí? Bien, en primer lugar yo creo que se me ocurre que el primer paso ¿cuál es? Generar un proceso en el cual se puede aumentar la cantidad de usuarios en la medida que va a haber mayor existencia de gas, mayor desarrollo a nivel domiciliario y a nivel de industrias. Hay industrias que incluso ya tienen una doble vía de gas que no pudo funcionar por la Perdón, diputado, me están diciendo que es su micrófono. Espere que ya le alcanza el uno de mano. Ahí está, gracias. Decía que hay un aspecto que es central. Bajar los costos fijos que paga el usuario de gas a través del mayor desarrollo de más cantidad de usuarios, a nivel domiciliario y a nivel familiar. Fíjense que el sindicato ha insistido mucho con el tema de las bocas ociosas. ¿Qué es eso? Bueno, son edificios que tienen todo instalado para tener gas, pero que de 40 apartamentos tienen 3. Usted imagínese que si aumentamos la cantidad de usuarios, eso de por sí permite bajar los costos fijos al mismo tiempo que plantearse que es una energía necesaria. Porque yo entiendo lo que ha sido los cambios importantes en materia de la matriz energética, energía eólica.
pero la energía eólica necesita un respaldo firme, o necesita un respaldo firme en gas o necesita un respaldo firme hidráulico. De lo contrario, no es una energía permanente que se pueda mantener, y esos respaldos, todo país que quiera apostar a mantener en condiciones el suministro de los distintos componentes de la energía y al mismo tiempo plantearse el desarrollo de la industria a través de ellos, creo que debe complementar los diferentes modos de energía. Pero hidráulica ha sido la base de nuestra matriz energética, en realidad histórica. De hecho, cuando se dice cambio de matriz energética, tampoco estaría tan así, porque históricamente nunca fue sobre el petróleo nuestra matriz energética. No, estamos hablando de lo que tiene que ver con la energía eólica, que ha aumentado en los últimos años. Eso sí está claro. Y hay un caudal importante, pero que siempre necesita ese respaldo de energía firme para poder desarrollarse. Yo tengo expectativas que en esos proyectos que se planteaba de aumentar la cantidad de usuarios, ha habido propuestas. Los trabajadores han hecho comisiones técnicas con muy buen asesoramiento para analizar de qué manera mejorar las condiciones de brindar el suministro, con mejor seguridad, cosa que la empresa Petrobras venía descuidando permanentemente. Hay un trabajo permanente en materia de seguridad, de mejor suministro. Hay un saber, un conocimiento en materia de gas que yo creo que es muy importante. Y bueno, creo que ahora hay un gran desafío. Los trabajadores se lo planteaban en la asamblea. El gran desafío es cómo mejoramos esta empresa que es de todos los uruguayos. Gracias, nos faltaba. Yo creo que estamos en el país y la región está en las puertas de una gran revolución energética justamente a raíz de la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. Así como el siglo XX fue de alguna manera el siglo del petróleo, yo creo que el siglo XXI, que ya empezó ya hace unos años, va a ser el siglo del gas. Y si algo demoró esta irrupción del gas como un protagonista de primera línea en la generación de energía fue justamente la errática política argentina, sobre todo en materia de precios, que hizo hasta hace poco inviable cualquier tipo de explotación, porque nadie va a invertir dinero si después no puede recuperar con la utilidad que corresponde a la inversión. Por lo tanto, yo creo que estamos sí en las puertas de una enorme revolución energética en materia de gas, que estuvo golpeándonos la puerta hace unos años, cuando, ustedes recordarán, hace unos años, cuando se hizo el gasoducto, etcétera, hubo un atisbo de, digamos, transformar automóviles, digamos, a combustible a gas, incluso a GNC. Incluso empezaron con alguna experiencia con algún taxi, había ya talleristas que se habían especializado. El tema siempre es la rentabilidad y el negocio. No, faltaba gas, faltaba gas. Por lo tanto, ya ese atisbo ya lo tuvimos hace unos años. Ahora, con la existencia de gas firme argentino, esto va a ocurrir. Repito... ¿Sos optimista? No, vamos a tener una gran revolución. O sea, va a cambiar. El siglo XXI va a ser el siglo del gas, así como el XX fue el siglo del petróleo. Lo que yo quiero, simplemente para redondear, es que esa gran revolución va a requerir grandes protagonistas y jugadores globales. O sea, no se puede pensar en una compañía en un país de 3 millones de personas. Entonces, van a haber grandes jugadores regionales, y esos jugadores regionales, lo lógico es que estén en toda la cadena del proceso, desde la explotación, la distribución y la venta minorista del gas, porque si no... Pero eso entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que es ridículo que Uruguay pretenda ofrecer este servicio público a través desconectado de quienes lo venden, desconectado de los grandes protagonistas? Es totalmente ridículo. O sea, ¿realmente a alguien se le ocurre que Uruguay puede trazar alguna línea, alguna política allá de los demás en materia energética? Pero digo, plantearse eso es negar la realidad de una manera más absoluta. Yo estoy justamente viendo la parte positiva de todo esto. Es que va a haber una gran revolución. Los automóviles van a convertirse en... Fantástico, pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer en el caso concreto ahora con esta circunstancia que tenemos? Transitoriamente, bueno, nosotros haciéndonos cargo no hay más remedio. ¿Qué iban a hacer? Le iban a cerrar la canilla a los 40.000 abonados acá. Es ridículo. O sea, esto que ocurrió era lo único que podía ocurrir. Sí. Otra cosa no podía ocurrir. Iban a hacer bajar la llave claro, y por eso, entonces... porque la gente festeja. ¿Y cuál era la alternativa? Bajar la llave de gas. Pero a alguien se le ocurre que eso es una alternativa. O sea, no se puede festejar lo que es obvio, lo que es natural, lo que es lógico. ¿tá? O sea, es como festejar que sale el sol de día. ¿Qué otra cosa puede ocurrir de día que salga el sol? O sea, es una
cosa natural que ocurre. Entonces, lo que yo digo es absurdo pensar que esto es una solución ni siquiera de mediano plazo, porque en la medida en que empieza a llegar el gas argentino y que exista la posibilidad real, no solamente que los hogares, sino que las industrias, los automóviles puedan pasarse al gas, toda esta discusión que estamos teniendo hoy no va a tener ningún sentido, va a ser totalmente marginal, porque repito, acá, para que esto funcione, tienen que venir grandes jugadores internacionales. Y si no vienen, esto no va a funcionar. Es así de simple. Diputado. Bueno, yo creo que los grandes jugadores globales, como acá se plantea, no fueron parte de la solución, sino de generar el problema. Porque si no había gas. Más jugadores internacionales y globales que Gas de France, la principal empresa de gas del mundo, y Petrobras, con sus inversiones en todo el mundo, que hoy está vendiendo activos en Brasil por 40.000 millones de dólares, está vendiendo refinerías, está vendiendo gas y está vendiendo petróleo. ¿Y por qué lo compran las transnacionales? Porque es un negocio apetecible. Entonces acá lo que se nos está planteando, bueno, después de todo lo que costó recuperarlo, llamemos a otros jugadores globales para que en definitiva nos dejen en la misma situación. ¿Pero sería la misma situación o es porque no había gas en Argentina suficiente? Porque se tomaron malas decisiones, pero... Pero faltaba, claro. No había cantidad de gas suficiente. Ahí hay que saludar la previsión de ANCAP que cuando Petrobras no conseguía gas en Argentina, hace un par de años atrás, quien consiguió un permiso de importación fue ANCAP. El permiso de importación hoy está en manos del Estado. Por tanto, ha sido el Estado el que ha posibilitado este desarrollo. Y a mí me faltó señalar otro elemento. Es la tercera vez que empresas jugadoras globales e internacionales dejan a la población en una situación prácticamente sin gas. Empresa británica en el 70, Gas de France en el 2006 y Petrobras 2019. Entonces, mucho cuidado porque a veces nos quieren vender tantos espejitos de colores diciendo esto es la modernidad y demás, y en todo caso vienen a quedarse con aspectos sustanciales de la economía. Tenemos diferentes visiones, pero que hasta ahora los jugadores globales han jugado muy mal, no cabe duda. Yo quisiera hacer una pregunta. Analizando todo esto que estamos diciendo acá, si hubieron ya 3 empresas privadas que lo que vienen lógicamente es a buscar una ganancia, ¿no? Porque no creo que quieran dar pérdida. ¿Es tan buen negocio entonces el gas o qué hace presumir que... En nuestro país, ¿no? Exacto, no, pero digo, estas 3 empresas que estuvieron aquí y que siempre, durante todos los periodos, dio pérdida. ¿Es tan buen negocio el gas o qué hace presumir que el Estado pueda administrarlo de otra forma diferente a estas 3 empresas para que pueda dejar esa renta? Bueno, en primer lugar decir que en realidad Petrobras no se va de Uruguay por una ecuación económica en Uruguay. Petrobras se va de Uruguay por una decisión que se toma a nivel general en Brasil, donde se retiran de Colombia, donde se retiran de Perú, de Argentina y de otros mercados. Se retiran del mercado brasileño, venden por 40.000 millones de dólares, venden refinerías. Por tanto, ahí hay una decisión de privatizar, es la condición sine qua non por la cual se entiende que Petrobras haya dicho que se quería ir de Uruguay. No es que no se podía mantener la ecuación en Uruguay. En realidad esa ecuación no le interesa a Petrobras. Pero aún así daba pérdidas. Bueno, es lo que plantean ellos, ¿eh? Nosotros tenemos números que decimos en manos del Estado nunca necesitó asistencia de rentas generales. Bien. Sin embargo, parece que las expectativas de estos accionistas era otra. Yo apuesto firmemente al desarrollo del gas y al papel que puede cumplir el Estado y los trabajadores para desarrollarlo. ¿Qué les daría más garantías? ¿El Estado o inversión? ¿O cómo le llamás a los actores globales? ¿O un actor global internacional? Bueno, yo que sé, se puede probar de vuelta. Lo tuyo ya sabemos. Pero no es lo mío, es la realidad uruguaya. Bueno, pero no es lo mío, es ILPE, AFE, Pluna, ya está probado eso. Bueno, ¿vos qué te daría más tranquilidad? No sé si hay una de las dos cosas que me daría más tranquilidad o no. Lo que me parece es que ante la inminencia de esto nos merecemos por lo menos un debate serio de saber si efectivamente los números cerraban o no cerraban, si había pérdidas, si no, cuál va a ser el escenario, no simplemente tomar la decisión de que una u otra opción. Pepe. Desde el punto de vista estratégico de futuro, yo creo que el Estado podría, sí, de alguna manera, trabajar en esa línea. No sé si todo,
podría ser como en Argentina, con lo que acabo de comentar que ocurre con Vaca Muerta. Bien. Mitad privado, mitad del Estado. A mí me daría Pablo. más seguridad que deje ganancia, no importa quién lo administre. Esa es una realidad. Ojalá que si el Estado se lo va a quedar, que lo administre como la gente y pueda dar una ganancia, no como ha pasado con otras empresas. Claro, yo creo que lo primero que hay que constatar es si hay realmente un negocio que en este momento se pueda ofrecer al mercado internacional, porque según lo que dice aquí el invitado, entonces las cifras que han trascendido son mentiras. Son argumentos que se daban para decir la decisión es política, nos vamos y no importa que sea rentable o no. Tal vez una auditoría, tal vez conocer las cifras, y si no hay negocio está difícil ofrecérselo a un extranjero, a una empresa extranjera. Si el negocio se lo tiene que dar el Estado, si el negocio se lo tiene que... ¿Y por qué no se queda con todos los negocios del Estado? Tú acabas de decir que no se podía bajar la llave, Graciano. No, a lo que voy a y decir, entonces estamos hablando de la misma cosa. Si la razón para que se quede en el Estado es que es un negocio y da plata, ¿por qué el Estado no se queda con todos los negocios que dan plata? No es la ¿Cuál sería el razón, motivo de pero quedarse para solo con el gas y no quedarse con los canales de televisión, con las panaderías, con las carnicerías, con los talleres mecánicos? Ahora está en manos del Estado. Bien, señores, a ver, si me permiten, queda un solo... Señores, queda el último minuto. Por favor, Graciano, queda el último minuto. Me gustaría una reflexión de nuestro invitado. No, yo creo que hay una apuesta colectiva de sacar la empresa adelante como se ha sacado en otras oportunidades. Una situación similar ocurrió en el 70 y durante 3 años los trabajadores solos, mediante una cooperativa, mantuvieron el suministro de la población. Yo antes de hablar de un negocio quiero hablar de un servicio público. Un servicio público que tiene determinados parámetros de servir de la mejor manera a la sociedad o a la parte de la sociedad que consume gas por cañería. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que eso no signifique un gasto para el conjunto. Y yo creo que la voluntad de los trabajadores y del Poder Ejecutivo es cómo administrar esta empresa brindando un buen servicio y que al mismo tiempo no le implique costos para el conjunto de los uruguayos. Y claramente no se puede situar en el mismo nivel lo que es una panadería de lo que es un servicio energético como aspecto estratégico para el país. Bien, muchas gracias por su Muchas participación. Fue el diputado Luis Puch por el Frente Amplio. Vamos a hacer una pausa y, por supuesto, las reflexiones finales de nuestros panelistas inmediatamente después. Obviamente que también lo que queda acá en evidencia es ese debate aún más profundo que excede o trasciende a lo que es la producción y suministro de gas, que es qué esperamos de una empresa pública, ¿no? ¿Cómo las entendemos? Si efectivamente el concepto de servicio público tiene un alcance que va más allá de lo que se ofrece, el producto en sí mismo y la satisfacción a todos sus consumidores, o si no importa si es deficitaria o no deficitaria porque cumple otros roles que tienen más que ver con aspectos de política social que otra cosa. Eso siempre está en el fondo. Ya volvemos con el último tramo de Esta Boca es Mía.